buen día tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Alan Eduardo Barrera Baena y vengo a exponerles el tema de jurisprudencia, de la cual veremos de forma simple y concreta lo que es el mundo jurídico de estos, cuáles son los tipos de jurisprudencia existentes. También estaremos hablando de sus conceptos generales y los artículos que los fundamentan. Estaremos exponiendo algunas cuestiones solicitadas al estudio de unos casos de jurisprudencia. Todo esto a continuación. La jurisprudencia es la interpretación del Poder Judicial de la Federación respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes vigentes, reglamentos o tratados internacionales. En otras palabras, es el conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones. Al interpretar las normas jurídicas, es decir, desentrañar y esclarecer el sentido y el alcance de estas o definir los casos no previstos en ellas. Está establecido esto en el artículo 215 vigente de la Ley de Amparo. Quienes están facultados para emitir jurisprudencia, el Poder Judicial de la Federación, por disposición de la ley, están facultados para emitir jurisprudencia obligatoria el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también la Sala Superior y las salas regionales de los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Y dentro del artículo 217 vigente de la Ley de Amparo, nos esclarece quiénes demandan la jurisprudencia. ¿Cuáles son los tipos de jurisprudencia existentes? De acuerdo a la Ley de Amparo, su artículo 216 nos dice que son tres: la jurisprudencia por precedentes, de la cual está establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en sala; la jurisprudencia por iteración, la cual establece por los tribunales colegiados de circuito; y por último está la jurisprudencia por contradicción, de la cual se establece en plenos o en salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los plenos regionales. ¿Qué es la jurisprudencia por precedentes obligatorios? Son las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que emiten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Constituyen a los precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Estas jurisprudencias se encuentran dentro de los artículos 222 y 223 de la Ley de Amparo, el artículo 94, párrafo primero, 12º, y el artículo 105, fracción 2, último párrafo, y artículo 106 y 107, fracción 2, párrafo segundo y fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito, donde suspenden por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, las cuestiones de hecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esta jurisprudencia se encuentra estipulada dentro del artículo 224 vigente de la Ley de Amparo. La jurisprudencia por contradicción de criterios existe cuando la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tribunales colegiados de circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre el mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones prácticas que los rodean no sean exactamente iguales. De acuerdo a lo establecido en el artículo 225 vigente de la Ley de Amparo, nos dice que la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito, o en asuntos de su competencia. Responderemos la primera pregunta al caso 1. ¿Qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia? Pues bien, se usó la jurisprudencia de reiteración, porque dentro del caso menciona por el cual fue solicitada, del cual podemos leer que dentro de ella dice lo siguiente:
Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por iteración, puesto así queda establecido el caso 1 por la integración dentro de los artículos 216 y 224 vigentes dentro de la Ley de Amparo. Respecto al caso número 2, ¿cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1A J93/2013 décima época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A 78/2013 décima época emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se trata de una jurisprudencia por el método de contradicción de tesis, debido a que se dilucidan los criterios discrepantes entre los tribunales colegiados de circuito en asuntos de competencia de acuerdo a lo establecido en los artículos 225 y 223, fracción 3 vigente de la Ley de Amparo. Se estimó necesario que la lectura sistemática de la fracción 1 y 2 del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte que la citación de la persona investigada en la audiencia inicial que se abra formularse la imputación en contra por sí sola de un acto de efecto por su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia que se formalizará la investigación y formalizará la imputación respectiva, en la que podrá ser vinculado al proceso bien sometido a una medida cautelar precautoria de acuerdo a lo establecido por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto a los casos 1, 2 y 3 indica en qué épocas del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Las jurisprudencias número de tesis 1A J102/2011 y la tercera jurisprudencia P J145/2000 se publicaron en la novena época. Esto quiere decir que las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se reflejaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de las cuales fueron publicadas en el diario el 26 de mayo de 1995, que abrogó a la ley anterior el 5 de enero del 88, que marcaron la terminación de la novena época e inició la novena por el acuerdo 5/1995 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se estableció en la novena época del Semanario Judicial de la Federación, mientras que la jurisprudencia 1A J 78/2008 fue de la décima época, y esta época fue en virtud de las reformas constitucionales publicadas el 6 y 11 de junio del 2011 en materia de amparo y derechos humanos. En el caso 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso podemos fundamentar lo mencionado en el artículo 217, último párrafo, que dice lo siguiente: la jurisprudencia que establezca los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. En el caso 1 identifica si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben emitir para su aprobación. No, porque es una jurisprudencia por reiteración y es emitida por los tribunales colegiados de circuito, ya que en el artículo 224 nos dice que la jurisprudencia de reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, las cuestiones de hechos y de derecho que no sean necesarias para